I obrim l'última secció d'aquest Connectats de dilluns i ho farem amb un nom propi, el d'Ignacio Utín, que ens visita a Badalona per presentar-nos el seu nou llibre, Una renovada guerra fria, Ucraïna-Donbass. El llibre s'endinsa en les causes i conseqüències de la invasió russa a Ucraïna i els seus antecedents a la guerra del Donbass. El periodista ens explica per què les guerres mai esclaten per un sol motiu o una sola causa. Molt bona tarda, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. També saludem a la nostra companya, la Paula Auger, que es troba amb l'Ignacio als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, Ignacio, no sé, ¿es tu primera publicación o ya habías publicado algún otro libro anteriormente? Es mi primera publicación en España. Yo tengo otros 3 libros publicados en Argentina. ¿Y por qué te interesa especialmente este tema? Bueno, en realidad llegué un poco de casualidad a este tema. Yo estuve, hace algunos años, estuve viajando por distintos países de Europa buscando historias y financiaba mi viaje, sostenía económicamente mi viaje vendiendo artículos a distintos medios de América Latina y de España también. Y así, buscando historias más o menos desconocidas, más o menos originales, terminé en Ucrania. Y especialmente terminé en la región oriental de Ucrania, en las repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania, del Donbass, que era una zona que estaba en guerra, ya entonces estaba en guerra, pero en una guerra estancada. Y a mí me interesaba ver cómo se vivía en una región, en una guerra absolutamente estancada, en una guerra más bien olvidada, porque ya para entonces se hablaba muy poco de esta guerra, y cómo vivía la gente local, los civiles, en 2 repúblicas sin ningún tipo de reconocimiento, pero que tenían sus propias instituciones, sin ningún reconocimiento, insisto, y que dependían de una u otra forma de Rusia, pero que seguían siendo parte de Ucrania. Y me interesaba mucho ver cómo se vivía en esta región, cómo era la vida, el día a día, cómo vivían los civiles, cómo era ir a la escuela, cómo era ir a ver un partido de fútbol. Y era algo que no se contaba, más allá de que la guerra en sí estuviera olvidada, la vida diaria de los civiles en 2 países no reconocidos era algo de lo que muy poca gente hablaba. Y a partir de entonces entré a este tema hace ya unos cuantos años. Entonces, Ignacio, entiendo que este libro se sustenta en tu propia experiencia en este tiempo que has estado allí. Exactamente, en mi propia experiencia como periodista y en entrevistas que hice a los 2 lados de la línea de contacto. Primero a gente local, a ucranianos o a rusos que vivieran en Ucrania, pero por otro lado, y creo que más importante aún, entrevistas a soldados y soldados ucranianos, soldados rusos y también soldados de otros países, por ejemplo de Colombia, por ejemplo de Chile, de Brasil y de la misma España. Había muchos españoles que fueron a luchar del bando rebelde, del bando separatista, o como lo llama el Estado ucraniano, del bando terrorista. A mí me parecía increíble y muy interesante al mismo tiempo ver por qué un español va a luchar una guerra que le es completamente ajena de un bando que buena parte del continente europeo considera terrorista, con todas las consecuencias que eso puede tener, consecuencias más inmediatas a la seguridad física, pero también consecuencias a largo plazo porque implica participar de un conflicto en el que el Estado ucraniano los considera terroristas. Después pueden volver a España, por ejemplo, y ser apresados por cargos de terrorismo. Eso es muy grave. Uh-huh. Entonces, ¿por qué fueron a luchar una guerra ajena, que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, sabiendo todas estas consecuencias? Eso a mí me resultaba muy interesante. Ignacio, ¿cómo ha sido el proceso de escribir este libro? ¿En qué dirías que te centras más del conflicto político? A mí me gusta mucho el subtítulo que eligió la editorial, que es «Las guerras nunca estallan por un solo motivo». Uh-huh. Ese es mi punto fundamental. El no quedarse con la idea de uno es bueno, el otro es malo, uno es un superhéroe y el otro es un villano, porque las guerras tienen muchísimas aristas, y esta guerra en particular, que lleva muchos años, recordemos, no inició el 24 de febrero pasado con la invasión de Rusia a Ucrania, sino que se inició en 2014, hace ya 8 años, tiene tantas aristas, tiene tantos actores, tiene tantas etapas, que
que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta todos los actores que participan, todos los intereses que hay en juego, y recordar que si bien es una guerra que enfrenta a rusos y a ucranianos, también participan de una u otra forma la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos. Hay muchos participantes en juego y hay una historia muy extensa que hay que tener en cuenta. Entonces, ese es mi objetivo con este libro, no quedarnos con los últimos meses, con que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero pasado, sino cómo llegamos a esto, qué es lo que pasó en los últimos 8 años desde que inició la guerra y qué es también lo que pasó en los últimos 30 años desde la independencia de Ucrania. Todo es un proceso muy extenso que llevó al día de hoy. Olvidarnos de todo ese proceso significa simplificar demasiado una guerra demasiado compleja. Hemos visto que has comentado en alguna ocasión que has podido visitar las trincheras y el frente de los combates que separan a los rebeldes de las fuerzas del gobierno ucraniano, ¿no? Así es. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Estuve en primera línea, en las trincheras, viendo al enemigo a unos pocos metros. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Yo, por supuesto, no tengo ningún tipo de entrenamiento militar, nunca tuve contacto con un arma, nunca toqué un arma en mi vida, y estar en una trinchera sabiendo que cualquier movimiento un poco extraño significa que disparen, es muy fuerte, es difícil estar ahí. Pero al mismo tiempo, esta guerra que se inició, repito, en 2014, a partir de 2015 se estancó. Fue una guerra que no había terminado, pero que no tenía avances, no tenía retrocesos, seguía habiendo ataques, pero ataques a muy baja escala, seguía habiendo muertos, pero muy pocos muertos, y digamos que yo estuve en una época de estancamiento, una época en la que en las trincheras los soldados se aburrían y no sabían qué hacer, pero conversar con los soldados en esa primera línea, esperando día a día a que inicie un nuevo combate, es algo muy interesante. Decías que era una época de estancamiento, por tanto, entiendo que en ningún momento vistes peligrar tu vida, ¿no? Yo diría que no. Estuve después, por fuera de las trincheras en el frente, estuve muy cerca de una línea de contacto, pero del bando civil, del lado civil, no en las trincheras, y pasé algunas noches en un búnker civil a unos 20 metros del frente de combate. Y en este búnker subterráneo se escuchaban los disparos, se escuchaban los misiles, se escuchaban las explosiones, pero estaría mintiendo si dijera que mi vida corrió peligro. Podría exagerar un poco, claro, pero no, estaría mintiendo. Tu libro está escrito con el objetivo principalmente de comprender lo que es la guerra del Donbass y la posterior guerra de Ucrania, ¿no? O sea, para que la gente se ponga un poco en contexto de estos últimos 30 años, lo que decías tú, que no se queden con estos últimos meses. Exactamente, porque bueno, los últimos meses, desde que estalló Ucrania, desde que todos empezamos a hablar de Ucrania, aparecieron muchos expertos que nunca habían tocado el tema, que nunca habían analizado el tema, y de pronto con este interés que surgió a partir de febrero, parece que todos fueran especialistas en Ucrania. Y yo la verdad es que vengo trabajando este tema hace mucho, y de hecho la edición española de mi libro salió hace apenas unos meses, pero la edición argentina de este mismo libro salió hace más de 7 meses, cuando todavía no se sabía que iba a haber una invasión. Y me parece que eso es un dato que a mí me gusta recalcar, que este no es un libro que se escribió por la invasión y para hablar de la invasión. Es un libro que se escribió antes y que se publicó antes de la invasión para entender cómo llegamos al hoy y cómo es la relación actual entre Ucrania y Rusia, considerando a la Unión Europea, a la OTAN y a otros participantes de este conflicto. En tu libro das testimonio de algún ucraniano o ruso, ¿verdad? Sí, muchos. ¿Y qué piensas después de tener estas conversaciones con estas personas? ¿Qué piensas? ¿Supiste entender los dos lados? ¿Supiste ser objetivo? Y lo intenté. Yo a priori no tengo ninguna razón para estar a favor de uno o del otro, a priori. Ahora, una vez que Rusia invade Ucrania a partir de febrero, ya es otra la historia, pero yo intenté ser lo más neutral posible y hablar sobre todo con civiles, más allá de estos
de estos soldados extranjeros que mencionaba antes, que a mí me resultaban muy interesantes, a mí lo que me interesa son los civiles. Yo creo que en toda guerra, cuando hay que escoger un bando y hay que apoyar un bando, hay que apoyar a los civiles, que son las víctimas reales de todo conflicto. Y los civiles que quedaron atrapados del lado no controlado por el gobierno ucraniano, del lado de las repúblicas autoproclamadas, es muy interesante ver por qué se quedaron ahí. En algunos casos no se pudieron ir, en otros casos se quisieron ir, pero eso significaba abandonar su casa, su familia, su trabajo, sin ninguna certeza, sin que nadie les ofreciera nada a cambio. Y en otros casos los civiles que se quedaron es porque realmente apoyan a la causa separatista. Tratar de entender cuáles son las causas que llevan a autoproclamar un país en el medio de una guerra, en el medio de un bloqueo comercial, es algo muy interesante, sobre todo desde el lado civil, porque los civiles no toman las armas, los civiles no están combatiendo, simplemente se quedan ahí o porque apoyan la causa o porque no tienen otra opción. Y muchas veces me preguntaron ¿qué es lo que opina la gente local? La gente local realmente quiere ser independiente, quiere ser ucraniana, quiere ser rusa, y yo se lo pregunté a muchísima gente, y la respuesta más frecuente es: no me importa. No me importa si esto es Ucrania, si es Rusia, a mí lo único que me importa es que la guerra termine. Estabilidad, ¿no? Estabilidad, paz. Lo importante es la paz y todo lo demás después se discute. Lo importante es dejar de matarse entre ellos. Pero bueno, precisamente, ahora parece Ignacio, más difícil. Ignacio, ahora que estaba escuchando precisamente lo que comentabas, es justo lo que te iba a preguntar, porque es interesante saber qué es lo que opinan los civiles, los ciudadanos, en definitiva los que están sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento. Y aparte de eso, ¿cuál es la opinión que tienen de sus líderes, que son los que deciden si se va a la guerra, si no se va a la guerra, si se combate, cómo se hace? O sea, ¿pudiste recoger las impresiones de los ciudadanos de un lado y de otro sobre Putin y Zelensky? Sí, del lado de las repúblicas autoproclamadas hay un estado de propaganda tan permanente, tan fuerte, que los líderes son casi dioses, de alguna forma. Son líderes incuestionables, porque la propaganda es absolutamente permanente. Desde los boletos de autobús son propaganda, los letreros en todas las esquinas que recalcan a los mártires de estas repúblicas autoproclamadas. Es absolutamente incuestionable. Han muerto muchos líderes de estas repúblicas y en todos los casos se han convertido en mártires. Eso es impresionante. Con Putin pasa algo muy similar. Putin es para esta gente que vive en las repúblicas autoproclamadas, es un salvador, es el que los defiende, el que los va a liberar. Y del lado ucraniano, bueno, en principio en Ucrania no será el país más democrático del mundo, pero al menos tiene intenciones democráticas que no existen en Rusia y no existen en las repúblicas autoproclamadas del este de Ucrania. Zelensky hasta el año pasado tenía muy poco apoyo. Su apoyo era alrededor entre el 20 y el 25% de la población. Pero si hay algo que logró la invasión de Rusia a Ucrania desde el 24 de febrero pasado, fue unificar de alguna forma al pueblo ucraniano. Y hoy por hoy el apoyo a Zelensky es abrumador, es incuestionable. Pero Zelensky, recordemos, es un líder que era completamente fuera del sistema, que era un actor, que era un comediante. Sí. Y yo creo que no se puede dudar de su coraje, pero sí se puede dudar de su capacidad, y más aún en el marco de una guerra como la que estamos viendo. Ignacio, estamos ya al final de la entrevista, apenas un minuto. ¿Presentas tu libro en Badalona? Es la intención, ya veremos si podemos hacerlo. En principio lo estoy presentando aquí en la radio, que no es poco. Muy bien. ¿No tienes otra fecha ni ningún otro sitio donde sepamos que te puede ir a visitar el público? Estamos el 22 en la librería Finestrés, el 22 es este miércoles en la librería Finestrés de Barcelona, y el 28 en la librería Altair, también de Barcelona.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos visitado, habernos explicado esta experiencia y gracias por ese trabajo, una renovada Guerra Fría, Ucrania, Donbass. Ignacio Utín, gracias y suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Gràcies, Paula. Gràcies, Carme. Adéu, bona tarda. Adéu-siau.